Gracias. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Fullaondo Lacruz. Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Jaun Andreak, irakaskuntza artistikoen legea legegintzaldi honetan tramitatu den lehenengo legea izan da. Ziur asko, irakaskuntza artistikoen gaia ez da egon alderdi politiko gehienon lehentasunen artean, baina lege honetaz hitz egin genuen lehenengo aldian, hemen bertan, esan genuen moduan zalantzarik gabe beharrezko legea zen. Aspalditik gainera, eta horrela eskatzen zuten sektoreko eragile eta profesionalek. Eta baita zentzunak ere. Por lo tanto, esta ley, y a expensas de su desarrollo reglamentario normativo y, por supuesto, de su cumplimiento, supone un paso muy importante para el sector. Como ya dijimos también en nuestra anterior intervención, el proyecto de ley que se presentó inicialmente ha sido mejorado en muchos aspectos. Por un lado, gracias al trabajo de los grupos políticos, tanto en el Congreso como en el Senado, y por otro lado, y sobre todo, gracias a las aportaciones que nos han llegado de quienes más saben del tema, desde la propia comunidad educativa, de los y las profesionales del sector. Y por eso quiero volver a darles las gracias, porque sin su trabajo estas mejoras no habrían sido posibles. Entre las mejoras que nos han llegado en las enmiendas del Senado, nos gustaría destacar, por un lado, como ya se ha hecho anteriormente, la incorporación a la Ley de las Artes Escénicas Circenses, además de otras. Incorporación que EH Bildu, Euskal Herria Bildu, ha venido defendiendo desde el primer momento. Y por otro lado, también queremos subrayar los avances en la participación de los y las estudiantes en la toma de decisiones. Por supuesto, nos habría gustado llegar más lejos, pero creemos que se ha dado un paso importante en esta materia. Por supuesto, la ley tiene margen de mejora, un margen que se mejorará en su desarrollo. Y hay, además, numerosas cuestiones que no han sido incluidas en la ley por falta de consenso. Nos gustaría apuntar dos de ellas, porque simplemente son de sentido común. La primera es una enmienda que se refería al cumplimiento de leyes y normas de carácter básico sobre los derechos de las personas con discapacidad, y la segunda, las enmiendas referidas a la creación del registro estatal de enseñanzas artísticas superiores, al que seguimos sin encontrarle su justificación, dado que ya existe el registro de universidades, centros y títulos, que es el que sirve de referencia en el espacio de la educación superior. Y para terminar, no podemos dejar de mencionar la enmienda al artículo 59, que de la mano de Vox y con el apoyo del Partido Popular ha llegado a la votación de hoy. Una enmienda inasumible para quienes reconocemos la plurinacionalidad del Estado y que supuso la ruptura del amplio consenso en torno a la norma en el Senado. Una enmienda que desprecia las lenguas propias de las naciones del Estado y el derecho de la ciudadanía a tener formación en sus lenguas, y que esperamos que hoy sea rechazada aquí en el Congreso. Dena den, berriro esan nahi dugu. Lege honekin aurrera urrats garrantzitsua eman da, eta bere gabezi guztiekin ere gure ustez oinarri sendoak ezartzen ditu. Gainera, ziur gaude, bere garapenerako araudiak ere hobekuntza ugari egiteko aukera ekarriko digula. Mila esker. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Junts per Catalunya tiene la palabra el señor